bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Bueno, el Perú está creciendo, va a terminar creciendo 6.5% este año. En fin, de alguna manera seguimos siendo una estrella en el contexto mundial. La pregunta es si esto se va a mantener el próximo año, ¿no? Hay una discusión sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo está la inversión privada? La inversión privada, yo he estado viendo que en los 2 primeros trimestres ha aumentado en relación al año pasado. Pero no sé cómo estará ahora, de repente ya empiezan a asustarse con el problema de europeo, y en fin, las perspectivas, aunque ya Estados Unidos está mejorando un poco también, la China dicen que se está nuevamente, digamos, acelerando, no lo sé. ¿Qué está pasando con los datos específicamente, el tema de inversión privada, por ejemplo, para saber qué puede pasar el próximo año? La inversión privada está, el dato al tercer trimestre preliminar que tenemos es un crecimiento del 16%, el tercer trimestre. Eso es menos que los trimestres anteriores. Más. El primer semestre creció 13,6, casi 14%. Y el tercer trimestre creció como crecimiento. 16. Como crecimiento, yo lo tenía como porcentaje del PBI, de acuerdo. Entonces, como porcentaje del PBI no sabes vamos a cerrar el año por encima de 27 puntos del producto. La privada, no, la privada más pública. La total. Claro. Total. La idea es que en los siguientes años nuestras proyecciones apuntan a que podamos llegar al umbral de 30% de inversión total con respecto al producto, lo cual es algo histórico, nunca hemos tenido niveles de inversión total tan altas, ¿no? De las cuales 25% es pública y 75% es privada. Entonces, para determinar la previsión de crecimiento hacia adelante, un factor clave, como lo he dicho, es la inversión, que mantiene una dinámica importante, la privada y la pública, que está creciendo a tasas anualizadas de 25%, y la privada, que esperemos que se mantenga en tasas de 2 dígitos. Y el otro factor que va a ser preponderante va a ser lo que pase en el entorno internacional. Nuestra previsión es un crecimiento de 6% el año entrante, que la inversión privada crezca 10%, y que esto mitigue en parte un menor crecimiento de la economía global. Ya de hecho, en nuestra estimación, hemos sido conservadores y ponemos una reducción en los precios de las materias primas y un crecimiento menor en el mundo. Esto ya está internalizado y así estamos creciendo 6%. Obviamente hay riesgos a la baja si es que hay un shock externo adverso, y al alza si es que se comienzan estos procesos de inversión y estas reformas que queremos implementar comienzan a tener efecto. Entonces yo creo que es importante tomar nota que el crecimiento que hemos tenido hasta la fecha, digamos, es positivo, nos pone en una situación expectante en América Latina, pero tenemos que pensar en cómo sostener el crecimiento igual o mayor la siguiente década. Claro. De eso se trata. De eso se trata. Y para ello creemos que el piloto automático no es suficiente. Así es. Definitivamente el Estado tiene que entrar en una dinámica de mayor eficiencia, efectividad, distintas reformas que han estado postergadas. Hoy estuve en la Comisión de Educación, por ejemplo, discutiendo y apoyando obviamente la reforma magisterial, que es un primer paso hacia una reforma en ese sector que es tan importante, el capital humano, la educación, y hay otras reformas que tienen que ser llevadas adelante a inicios de un gobierno. Creo que estamos... O sea que ya no se puede. No, estamos a año y medio, todavía no estamos ni año y medio, estamos ni 18 meses, y este es el periodo de implementar reformas. De acuerdo. Antes de pasar a las reformas que las vamos a tocar en profundidad, algo que preocupa es el problema del dólar. El dólar el sol que se está apreciando cada vez más. Y de hecho esto está afectando no solamente la contracción de algunos mercados externos, sino probablemente el mismo tipo de cambio está afectando las exportaciones, quizás no tanto las de materias primas, que en fin, esas son menos vulnerables al tipo de cambio, sino las no tradicionales, que han empezado a caer, es decir, las tradicionales, las commodities venían cayendo, pero las tradicionales seguían creciendo y ahora ya han empezado a decrecer también las no tradicionales. Por ejemplo, sí, casi todas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema con el tipo de cambio. ¿Qué hacer para no seguir apreciando el tipo de cambio? Yo creo que lo importante es ver qué cosa explica la apreciación que estamos viendo en el tipo de cambio. Y lo que explica es una entrada importante de flujos de capital al país.
Esa es la principal razón por la cual nuestro sol se ha venido fortaleciendo los últimos años. De hecho, este año se ha apreciado 4%, pero si uno ve un periodo más largo, acordémonos del tipo de cambio de por encima de 3.50. Claro, no hace 10 años, 8 años. No hace mucho, e incluso en este periodo largo de apreciación en la moneda, que también coincide obviamente con los precios de las materias primas elevados, los sectores tradicionales han crecido de manera importante, exponencial. Las exportaciones no tradicionales, la última década, donde se ha visto un proceso de apreciación en el tipo de cambio, se ha multiplicado por 5. Sí, no, estoy de acuerdo. Entonces, ahora obviamente tenemos un tema coyuntural, en el cual ha caído el crecimiento de ciertos mercados de exportación no tradicional, Estados Unidos, Europa, China hasta cierto punto. Pero pese a ello, yo diría que el tipo de cambio no es el factor preponderante en la competitividad de nuestra oferta exportable no tradicional. Si no, no se explicaría este crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años con tipo de cambio cada vez más fuerte. Claro, pero hay un momento pues en que empieza a dañar, ¿no? Al principio no, pero después... No, evidentemente de ahí lo que se denomina la enfermedad holandesa, claro, que uno quisiera evitar porque eso al final es un fenómeno que acaba destruyendo empleo y no es positivo. Si es que el factor es estructural y los capitales van a seguir entrando a nuestro país. ¿Qué capitales son los que están entrando a nuestro país? ¿Hacia dónde se dirigen? Más o menos, ¿A la bolsa? los capitales externos más o menos totalizan 7 puntos del producto, de los cuales probablemente al menos 5 o más sea inversión de largo plazo, o bien vía deuda o bien inversión extranjera directa. Bueno, eso está bien. No, sí. Tenemos obviamente un pequeño componente de menos de 2 puntos del producto, que son capitales de portafolio de corto plazo, que no está mal porque le dan liquidez al sistema, pero obviamente hay una entrada de capitales que están viniendo por ganancias de corto plazo, de tipo cambiario. ¿Eso se puede controlar? Se puede tratar de mitigar, pero yo creo que si el factor es estructural, se pueden poner paliativos, claro, sin incurrir en políticas distortivas, que distorsionen, digamos, la economía. Nosotros no creemos en poner controles de capital, porque lo que eso conduce es probablemente una recomposición de los flujos de capital, pero la apreciación siga en el mismo sendero. Entonces, ¿qué cosas se tiene que trabajar? Se ha hablado de prepagar deuda. Prepagar deuda es una forma de sacar dólares del sistema, por ejemplo. Tenemos liquidez del Tesoro y se pueden prepagar deudas que son caras. Esto obviamente... Pero para eso estaríamos destinando recursos del presupuesto, del Tesoro. Bueno, pero usualmente uno lo que hace es toma deuda para pagar deuda. Ajá, eso es otra cosa. Claro, o sea, muchos programáticos que tenemos con multilaterales, por ejemplo, es tomar deuda. Eso no es prepagar. No, se puede prepagar si es que no estamos usando recursos ordinarios, por ejemplo, para prepagar deuda, claro, quitar dólares del sistema. Claro. Entonces el problema es que tenemos que gastar en infraestructura también. Digo, que es la mejor forma de mejorar el tipo de cambio a la larga, ¿no? De la competitividad. Así es, justamente a eso me refiero. O sea, hay cosas que se pueden hacer en el campo nominal, pero eso creemos que es limitado. Lo que se tiene que hacer es ver la productividad del tipo de cambio real. Una proxy para el tipo de cambio real es la productividad. Y ahí entra la calidad de la infraestructura, los sobrecostos logísticos, la facilidad para hacer negocios, claro, la preparación de la mano de obra. Antes de pasar a esos temas, de ir a una pausa y pasar a esos temas, en definitiva el asunto del dólar o el asunto de las exportaciones no tradicionales, ¿hay medidas específicas que se van a tomar sobre eso? Bueno, yo creo que hay 2 actores adicionales que pueden tomar medidas de corte macroeconómico o macroprudencial. Uno es el Banco Central y la otra es la Superintendencia de Bancos. Nosotros hemos hecho el esfuerzo en términos de no tener una política excesivamente expansiva, de no tener un sobreendeudamiento en absoluto y de ahora de ver la posibilidad de hacer ciertos prepagos que quiten dólares del sistema. Eso podemos nosotros, de hecho, lo estamos haciendo para aminorar, digamos, las presiones apreciatorias. Pero sin duda, quien tiene un instrumental mucho más amplio es el Banco Central, que puede continuar comprando dólares, esterilizándolos. Y la Superintendencia de Bancos, que puede de cierta forma poner ciertas medidas
prudenciales para evitar quizá el ritmo acelerado de apreciación, pero la tendencia va a seguir siendo la misma, especialmente dado esta liquidez que hay en el mundo industrializado y el hecho de que somos un país atractivo. Las cosas se han invertido, Jaime. En el pasado había devaluaciones, fuga de capital, y hoy en día tenemos un dilema capaz más complicado, que es manejar esta bonanza relativa, ¿no? Capitales que entran no solamente por temas especulativos, sino capital de largo plazo, que es el que requerimos también. Bueno, y si la tendencia es inevitable hacia la apreciación del sol, es decir, hacia la pérdida de competitividad de nuestras exportaciones, mayor razón para acelerar las otras reformas, las reformas de fondo estructurales que aumenten nuestra competitividad. Hacia eso vamos. Sobre eso vamos a hablar, pero tenemos que ir a una pausa. Tus comprobantes de pago hoy construyen un colegio. Cuando exiges comprobantes de pago, estás contribuyendo a construir un Perú mejor. Más carreteras, salud, más seguridad e iluminación para todos. Exige tus comprobantes de pago y con ellos podrás ganar uno de los 16 premios de 5.000, uno de los 3 premios de 10.000 o un gran premio de 50.000. Deposítalos y gana. SUNAT. Hemos llegado hasta este lugar, en el puente Rayito de Sol, y lo que hemos visto no solamente es el incremento del caudal del río Rímac, sino el tema que afecta a las obras del Vía Parque Rímac. Ha provocado la alarma de varios vecinos ante el temor de un posible desborde. Y desde la zona del puente Trujillo, este es el panorama que se muestra. El muro de contención que se ha derrumbado. Es verdad que le pidieron firmar el pedido de indulto. Hasta mis nietas. Yo soy Milagros Leiva y ustedes ya saben que de lunes a viernes los acompaño a partir de las 11. Esto ya no sería una cárcel sino un show de televisión. ¿Tú crees que Susana tiene que decirle a Prado que se vaya? Prado debió poner su renuncia. Están preguntando, ¿sueñas con Beto Ortiz? ¿Por qué yo tendría que tener pesadillas? Claro, tener pesadillas. Seguimos conversando con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, las reformas. Hay este shock de gerencia que ha sido anunciado por usted. Y uno de los puntos es una nueva ley de servicio civil, de carrera civil, digamos, que está ya, creo que ha terminado de ser elaborado, debe ser aprobada ya prontamente en el Consejo de Ministros, me imagino, todavía no ha sido vista, ¿no? Estamos en eso, justamente vengo a una reunión con la comisión que se constituyó hace unos meses, donde están las entidades relevantes que tienen la PCM, evidentemente, esta gestión pública, Servir, que es la Secretaría Técnica, el Ministerio de Trabajo y el MEF. Y la idea es poder entrar a un proceso de reforma del capital humano del Estado. Esta reforma principalmente no se ha dado en el pasado o porque faltaba la voluntad política o porque el costo era demasiado grande para poder enfrentarlo. Pero vemos que ya los funcionarios que tenemos, y hay obviamente honrosas excepciones, no están funcionando por resultados, tenemos que modernizar a nuestro capital humano para justamente proveer los servicios, donde estamos tratando de balancear el tema de deberes, y son servidores públicos. Claro. Hay temas de entrada a la carrera, un nuevo régimen que se va a entrar por concurso, con evaluaciones, y se va a poder establecer lo que es una línea de carrera que no existe hoy en el Estado. Tratar incluso de eventualmente hacer esto gradualmente, porque obviamente tiene implicancias en lo que es la carga social, el pago de impuestos, hay que hacer cálculos previsionales, y estamos empezando con un segmento inicial de 500.000 trabajadores, excluyendo las carreras especiales, ¿no? Excluyendo a los médicos, a los docentes, a las Fuerzas Armadas, no. Ellos cada quien tiene su carrera especial. La idea es focalizar en el resto, donde tenemos un segmento, más o menos 600.000 empleados públicos. Grosso modo tenemos 25% son CAS, son un poquito más, 30% son CAS, 30%
son 276 y el resto son 728. Entonces la idea es poder hacer que todos estos regímenes vayan a uno inicial, donde uno solo, donde se premie, digamos, a la meritocracia, donde haya la posibilidad de rotación, donde también haya una protección legal al funcionario público para que no tenga miedo a firmar, donde haya la posibilidad de tener una carrera. Es decir, que se le financiaría el abogado si es que es denunciado. Entre otros aspectos, donde hayan obviamente también concursos anuales, donde si no cumple, digamos, se le puede retirar de la carrera, pero donde haya básicamente tratar de entrar a un Estado que sea mucho más eficiente, dirigido a resultados, a rendición de cuentas. Y esto se tiene que hacer gradualmente, priorizando aquellas áreas. ¿Y esto también sería en los gobiernos regionales? Yo creo que serían locales. Los primeros candidatos serían los gobiernos regionales y locales, porque ellos manejan, por ejemplo, 2/3 partes de la inversión pública. Sí, pues. Entonces uno tiene que priorizar, no se puede hacer de golpe para todos, claro, porque tenemos otras reformas en curso. En el tema docente, salud. ¿Y ya están escogiendo por dónde van a comenzar? Estamos en eso obviamente implica todo un proceso interno de adecuación de perfiles. ¿Y estos 500 millones de soles en qué se van a ir? Se van a ir justamente en algunos ministerios piloto y algunas regiones piloto la implementación del régimen, porque implica también un ordenamiento de la planilla, que es, claro, hay muchos conceptos no remunerativos. La idea es tener un solo concepto y tener bonificaciones especiales por tipo de responsabilidad que desempeña la plaza, más no la persona, y una serie de conceptos que es un componente del shock de gerencia que queremos darle. Hay otros componentes importantes en adición a él. Pero esto supone también incrementar la remuneración, el sueldo del personal calificado. Supongo, porque en este momento, desde la famosa reforma de Alan García, que bajó los sueldos a los técnicos de alto nivel y a los funcionarios de alto nivel, nos hemos quedado digamos, eso debilitó tremendamente al Estado. Ciertamente, y hemos avanzado parcialmente. Este año se aprobó una ley donde para un segmento de no muchas personas, 400 técnicos, se levantó el tope de los 15.000 soles, de los 15.600 soles. Pero eso no es suficiente. Pero eso es un paliativo, ¿no? La idea es entrar a una reforma integral donde se formalice también a mucho el sector público que está, digamos, en una situación a veces irregular o con contratos temporales, pero ciertamente privilegiando lo que es el mérito y los resultados. Eso creemos que es importante, y si queremos un Estado que esté presente en todas partes del país y que el aparato público funcione, tenemos que hacer esta mejora que es parte de la reforma, un componente. El segundo componente, si me permite, Jaime, es potenciar aún más lo que es la gestión por resultados, que esto implica obviamente fortalecer más la evaluación independiente que se hace. El MIRIS es un buen ejemplo, donde ha primado la evaluación. Cada programa nuevo que se establece tiene una línea de base y se hace una evaluación de impacto, que no hay muchas, pero estamos avanzando hacia ello. El tercer componente tiene que ver con subcontratar y tercerizar ciertos servicios, digamos, para buscar atajos, como he comentado. Tenemos, por ejemplo, un déficit en preparar buenos proyectos. Tenemos muchas ideas y pocos proyectos, bien sea para inversión pública o bien sea para inversión público-privada, concesiones. Entonces, hay ciertas actividades que ciertamente el sector privado los puede hacer mejor que nosotros, mientras vamos adecuando nuestra carrera civil. Un siguiente componente tiene que ver... ¿Qué sería? ¿Los ministerios contratarían, digamos? Por ejemplo, se puede subcontratar la preparación de proyectos. Uno hace una licitación y concursan bancos de inversión, por ejemplo, que pueden preparar, le damos las ideas y que los hagan proyectos. Una modalidad... Eso es lo que se planteaba hace tiempo para que se hiciera en proinversión, es decir, porque para proinversión no veo que hay ningún planteamiento, y proinversión, esto aplica a todo. Cuando Jaime, uno entrevista al señor Illescas, lo que él responde es que es un buen funcionario del MEF, pero no sé si es un líder, pues no es un emprendedor de proyectos. Sus respuestas son, mire, yo proinversión no tiene ninguno, esto depende de los sectores, ellos son los que me mandan los proyectos, ellos son los que aprueban, todo tiene que regresar, es decir, está amarrado, no tiene verdadera capacidad. Yo creo que hay una responsabilidad compartida.
medida. Y acá estamos asumiendo, digamos, las cosas, encarando las cosas, hay responsabilidad compartida entre los sectores, entre Proinversión, hay muchos actores que participan, pero lo que hemos visto que es un problema es que faltan proyectos. Hay mucha idea en el sector público, pero hay pocos proyectos. Vamos a sacar, por ejemplo, el reglamento de las iniciativas privadas cofinanciadas. Ajá, ahí claro. Eso va a movilizar mucho la inversión en infraestructura, por ejemplo, pero faltan estudios. ¿Y ese reglamento cuándo estaría? Probablemente, no quiero poner fecha, después me arrepiento de poner fechas que no puedo cumplirlas, pero eso va a estar listo a la brevedad, porque, bueno, porque es importante avanzar de manera ingeniosa. Acá obviamente hay que romper esquemas, ¿no? Porque siempre cuando uno cofinancia una iniciativa privada vienen las suspicacias y dicen, bueno, si es privado... Pero sí, pero hay que empezar a establecer confianza entre el sector es. Público y privado por una vez, por totalmente de acuerdo para poder avanzar en esta agenda, porque la brecha sigue siendo amplia, enorme, cada vez más grande, y tenemos muchas ideas y poco capacidad de convertirlas en proyectos. Entonces, ese es un tercer elemento. Un cuarto elemento para darte el panorama, y podemos volver si gustas, es poder también combatir un problema que tenemos, que tiene que ver con la corrupción que tenemos en distintos niveles de gobierno, y eso pasa por dos elementos, es evitar estos arbitrajes que son eternos, que a veces surgen entre los concedentes y los contratistas, y otro tema que es utilizar con mayor medida, con mayor eficacia, las herramientas de la tecnología de la información. Es mucho más difícil dar un soborno, digamos, a una computadora que a un funcionario, y viceversa. Y lo último tiene que ver con esta desregulación, esta eliminación. ¿En qué sentido se usaría eso? ¿Para qué? No entiendo bien. Es sistematizar, automatizar muchos procesos que impliquen de que uno no tenga que estar lidiando, personas que tengan que estar lidiando para hacer transacciones, y eso es importante. Va a haber un cambio que se está trabajando con el Ministerio de Justicia para agilizar todo el proceso de arbitrajes, de soluciones extrajudiciales. Y el último componente es el tema de reducción de trámites, de agilizar los procesos. Hemos identificado al menos 7 trámites transversales, desde la emisión de los CIRAS, de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, el tema de los estudios de impacto ambiental, consulta previa, opinión de CERNAMP, entre otros trámites a nivel del gobierno nacional. Hemos sacado una ley de expropiaciones que se va a mandar al Congreso, donde se agiliza todo el proceso de saneamiento físico legal, se fortalece el trato directo, se trata de acortar los procesos de arbitraje para no entrar al Poder Judicial, donde eso sí toma mucho tiempo, mucho más tiempo, y trámites a nivel municipal, donde hay un gran cuello de botella. Un ejemplo, para una nueva edificación, para poder hacer una nueva edificación, y se decide demoler, digamos, un predio, una casa, se tiene que pedir los planos de la casa para poder demolerla, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, así tenemos muchos ejemplos donde hay una serie de trámites que imponen los gobiernos locales, especialmente, que se pueden racionalizar. Obviamente un equilibrio, si estamos tratando de flexibilizar lo que es la seguridad, digamos, de defensa civil, obviamente no se puede flexibilizar sacrificando la seguridad, ¿no? Hay que tener equilibrios y un sistema de riesgo, de manejar riesgos, va a permitirnos poder racionalizar estos costos de transacción, y todo esto va a redundar en un flujo mayor de inversión. Todo esto afecta a la inversión pública, a la público-privada y a la privada. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Gracias. Días felices, precios que dibujan sonrisas. Ya abrimos en San Borja. Aprovecha, miles de descuentos por inauguración, solo en Oesle. Conversando entonces con Miguel Castilla, el ministro de Economía. Hay todas estas reformas, el servicio civil, la reforma
de la carrera pública magisterial, que hasta ahora no se aprueba en el Congreso, ¿no? Pero tiene que aprobarse. Si el Estado ahora no tiene, porque ha perdido mucho de sus cuadros, capacidad precisamente de hacer nada, por eso se necesitan las reformas, para hacerlo más eficiente, conseguir resultados, etcétera. Para lanzar las reformas, se necesita un equipo mínimo fuerte, que no existe en este momento. Por ejemplo, para administrar la carrera pública magisterial, cuando esté lista, es una cosa complicada. Son 300.000 maestros, hay que estar evaluando permanentemente, es una cosa bien delicada y bien difícil y compleja de hacer. El Ministerio de Educación no tiene esa capacidad de gestión en este momento. En el Ministerio de Salud, si se cambian las cosas, tampoco. El mismo MEF, si se quiere lanzar todas estas reformas, bueno, y hay que hacer miles de cosas. No sería tan pesimista de poner etiquetas, digamos. Yo creo que la verdad es que sí hay capacidad. ¿Hay capacidad? Entonces, sí. ¿Para qué hacemos la reforma? No, hay capacidad inicial para iniciar, ¿sí? Hay capacidad instalada inicial para instalar un proceso de reforma, como por supuesto. Si uno lee y ve la reforma magisterial en toda su extensión, ahí tenemos un primer ingrediente de una reforma de fondo que mejore el capital humano de nuestro país. Es un elemento, hay otros elementos adicionales. No, pero me refiero a la gestión de la reforma, a la administración. Hay que estar evaluando a los maestros, hay que diseñar el tipo de evaluación. Es toda una cosa complicadísima, que ahora con la regionalización se ha complicado porque cada región hace lo que le da la gana. De acuerdo que tenemos un gran desafío frente a nosotros, pero no porque el desafío sea tan grande nos corramos a él. No, digo, se necesita más gente para hacer eso. Pero por eso mismo es que más y mejor gente. Por supuesto, justamente por eso es que el primer elemento es hacer una mejora en el capital humano, pagándole mejores sueldos, que no haya tanto temor, digamos, de firmar, subcontratar ciertos servicios. Justamente hacia ello apunta, porque yo creo que hay el deseo y la voluntad política de hacerlo. Y felizmente hoy en día tenemos los recursos, que tampoco se van a despilfarrar. Yo creo que hay que saber utilizarlos inteligentemente y quizás hacer un empuje importante que no se ha visto en los últimos años. Han sido timoratos en materia de reformas, y esta sea la oportunidad. ¿Por qué no? Yo creo que hay que tener un poquito más de optimismo y un poquito más de confianza. Y yo creo que tenemos un grupo de técnicos en las distintas entidades públicas que están comprometidas con esto. Y yo creo que tenemos la gran oportunidad, dado que somos un país que por ahora está más, menos afectado por la crisis internacional, que nos miran, afuera con gran expectativa. Tenemos que atacar estos problemas ahora, y yo creo que hay conciencia plena en el Ejecutivo de avanzar en esta dirección. Y otro tema que obviamente hay que enfrentar también, y ya de alguna manera se está enfrentando, pero es el asunto de los sueldos. Bueno, habíamos hablado del nivel de remuneración de los niveles altos, pero en general los sueldos están muy atrasados en el Estado peruano, ¿no? Eso no es cierto. A nivel bajo, cosa curiosa, a nivel administrativo, el funcionario público administrativo gana más, mucho más, que en el sector privado. El problema está en los mandos medios y arriba. No el administrativo mismo, sino el portero, digamos. El nivel bajo de la administración pública gana casi igual que el director general. Comparando, la brecha es grande a nivel de mandos medios y profesional directivo. A nivel de personal administrativo y de apoyo, el sector público paga más que el sector privado. Secretarias, por eso me refiero, personal de apoyo, pero no personal técnico. Correcto. ¿No es cierto? Pero maestros, médicos, militares, policías, todos van a experimentar en los próximos 2, 3, 4 años un cierto incremento. No, de hecho, hay 700 millones, usted lo ha dicho, para los maestros el próximo año, si es que sale la carrera pública magisterial. Así es. Los policías y militares están esperando un aumento, una reforma también de eso. Ya viene. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo se va a dar el aumento y en cuánto va a consistir? Bueno, yo creo que tenemos un mandato, unas facultades delegadas que expiran el 11 de diciembre. Ya. Y va a ser antes del 11 de diciembre, donde se den en el momento oportuno un incremento importante, capaz el mayor proceso de reforma que ha tenido el sector, que no solamente es remunerativo, sino también tiene aspectos institucionales que se están trabajando en distintos decretos legislativos que se están discutiendo en el seno del Consejo de Ministros, y tenemos un plazo de un mes y algunos días.
Yo creo que en ese momento se van a dar los anuncios y entrar un proceso también de cambio integral, no solamente de un año, sino una apuesta de poder mejorar sustantivamente los saberes del personal policial de las Fuerzas Armadas en 5 años, en algunos casos duplicarlo, especialmente en aquellos segmentos que perciben menos. Entonces yo creo que eso, pero esto también en el marco de un ordenamiento de la planilla, de otras reformas que los institutos están llevando adelante. Entonces yo creo que en todo este tema de la gestión pública tenemos que dar un salto. Y lo estamos dando y estamos no temiendo a darlo. En el caso, por ejemplo, volviendo a la inversión, por donde empezamos el programa, para poder tener proyectos de inversión pública o cofinanciados o iniciativas, digamos, concesionadas, requerimos tener los perfiles que puedan hacer los proyectos como mínimo. Claro. No se puede aventurar a hacer un proyecto de envergadura sin tener pues una mínima capacidad de determinar, digamos, si ese proyecto vale la pena, tiene un impacto social o no tiene un impacto social. Entonces, esa mínima capacidad tenemos que mejorarla, no solamente a nivel del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales y regionales, donde hay grandes carencias en gestión. De acuerdo. Pero lo que es increíble es que, por ejemplo, en el tema del BRAEM y de la instalación de estas bases, que se necesita, hace 6 meses se tiene que construir en la convención las bases, que además van a servir para cuidar, para proteger, digamos, el eje energético del Perú, que dependemos en 40-50% de eso. No se puede ni siquiera se ha iniciado ni el proceso, por razones administrativas, cambios de ministros. ¿Qué tienen además que ver los ministros en eso? En una zona de guerra no debería haber pues tanta traba, tanto trámite, ¿no? Esas cosas deberían ser mucho más expeditivas. Están siendo expeditivas, han sacado normas específicas para zonas vulnerables, digamos, y de seguridad nacional. Yo diría, no sería tan pesimista, hay mucha información que no se conoce por temas de seguridad, pero yo creo que hay plena conciencia de restablecer la presencia del Estado y de la seguridad en estas zonas que son complicadas. Cuando uno va afuera no le preguntan tanto por la parte fiscal, la parte macroeconómica, preguntan por la seguridad, claro. Preguntan por la estabilidad del país, en términos políticos, en términos sociales. Entonces yo creo que hacia eso estamos yendo, pero para ello necesitamos un Estado que funcione. Está también el tema del Poder Judicial, que es vital, y todos los índices de competitividad, el cumplimiento de contratos, estamos en los últimos lugares del mundo. El Poder Judicial es un desastre. Entonces, hay un problema de remuneraciones ahí también, además hay una resolución del Tribunal Constitucional. Se presentó un proyecto de ley que ha sido rechazado por el gobierno, y ahora lo están presentando, el Poder Judicial lo está presentando ante el Congreso. ¿Por qué lo han rechazado? Bueno, nosotros partimos de la premisa de que todas las reformas, todos los incrementos salariales tienen que ser en el marco de reformas, que tienen que haber mejoras en los resultados, y en tanto eso no se dé, el Ejecutivo ha desechado las propuestas. Hubo una ley, obviamente, que se aprobó, el Congreso aprobó, donde se constituyó una comisión para ver un tema de remuneraciones, pero sin duda para ser consistente con reformas en otros ámbitos y exigirle resultados, no pueden haber, excepciones. Esa fue la razón principal. El Poder Judicial está facultado a presentar sus iniciativas y ahí se verá en el Congreso. Lo importante, creo yo, es que también nuestro Poder Judicial mejore, en su probidad, en su eficiencia, porque dependemos justamente de la seguridad jurídica para que las inversiones se den, que se combata con efectividad la corrupción, a la impunidad, que son las reformas institucionales, que son capaz más grandes y más complicadas de llevarlas adelante. Por ejemplo, ellos no tienen un sistema de medición del desempeño, de la productividad de los jueces, pero han creado una oficina para que empiece a diseñar eso. Y me dicen que el problema es que para terminar de diseñar bien el tema necesitan un software de negocios que cuesta $20.000, creo, pero no lo quieren adquirir, porque a los jueces no les conviene en realidad. Quizás habría que apoyarlos con ese software de negocios. $20.000 no es gran cosa, ¿no? Esa oficina que se ha creado, no mucho,
pero no tienen un sistema institucionalizado de medición, pues me imagino que ese es el tipo de cosas que ustedes estarían exigiendo. No, yo creo que tiene que haber voluntad, digamos, de cambio, de reformarse. Incluso tenemos un programa que ya tiene como 3 años, que son bonos de productividad, que se le paga al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior, donde se le paga por el cumplimiento de metas, se le paga el 1% de la planilla al 10% de la PEA, digamos, de los funcionarios en esas cuatro entidades. Y ha tenido resultados, y hacia ese tipo de modalidades deberíamos ir. Es un bono que se le paga a final del año cuando se ha cerciorado el cumplimiento de ciertas metas medibles y concretas en cada uno de estos sectores. Obviamente falta más información, mayor monitoreo. Estos esquemas que mencionas son importantes, pero digamos una reforma pendiente que no hemos mencionado, pero que también el país requiere, ¿no? Claro, y en los gobiernos locales no se puede condicionar las transferencias, porque los gobiernos locales se han vuelto ricos, sobre todo los que tienen canon. No se puede condicionar algunas transferencias a que introduzcan mejoras en la gestión, porque ustedes han introducido la zanahoria, es decir, si mejoran ciertas cosas y aumentan la recaudación local del predial, por ejemplo, creo que les dan un bono también, una asignación adicional. Pero habría que introducir el palo también, ¿no? Si no, porque así se pueden demorar mucho tiempo. Oiga, si ustedes no se modernizan, no introducen gestión por resultados y estas cosas, y no aumentan la recaudación local, si no son reyesuelos patrimonialistas que hacen lo que les da la gana, ¿no? Yo creo que tiene que haber una combinación, ¿no?, entre incentivo y sanción. Y hemos trabajado el tema de incentivos, pero ciertamente tiene que haber un balance entre ambos conceptos, pero también eso está regulado por la ley de bases de descentralización, hay autonomía, y tendríamos que hacer modificaciones de leyes orgánicas que requieren un consenso político importante, pero obviamente el tema de la regionalización, de la descentralización, es otro tema que está pendiente, ¿no? La idea es ir avanzando, pero tener un objetivo central. Acá el objetivo que hemos puesto, entre otros, es mejorar la eficiencia del Estado, que pasa por mejorar obviamente la eficiencia de los gobiernos locales, mucho mayor acompañamiento. Hay un programa interesante que hemos aprobado recientemente con acompañamiento del BID, donde se financian la preinversión de una serie de proyectos a nivel de los gobiernos regionales más pobres del país, el acompañamiento, y si esos proyectos son buenos, se financia el proyecto también con cargo a estos recursos. Tenemos el FONIPREL, hemos creado en la ley de presupuesto un fondo especial para reducir brechas en los municipios más pobres del país. Tenemos ahora un fondo también que queremos ampliarlo hacia temas de riego para la sierra, canales de irrigación, el tema de infraestructura hídrica, falta en el sector agrícola rural, en la sierra, y son en base a fondos concursables. Uno compite por proyectos, pero se requiere obviamente el personal que haga los proyectos. Sí, pues, de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Ministro, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Jaime. Nos hemos quedado con varios temas, pero así es la cosa. Regresamos.